Buenas tardes, espero que estén bien. En este día celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María, una celebración que recuerda este templo de los más antiguos, construido allá por el año 300 en Roma. Una celebración que hace referencia no solo a ese edificio o a los edificios, lugares de culto, de encuentro con Dios, sino a lo que el templo significa. La construcción de una iglesia refleja la construcción de la iglesia que es la que formamos las personas, los que fuimos llamados, convocados a vivir en comunidad la fe. Hoy vamos a leer un pasaje que está también en el Evangelio de San Mateo, pero ya estamos en el capítulo 16. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Esta pregunta de Jesús a los discípulos parece casi una evaluación, que quiere saber Jesús qué impresión está causando, qué es lo que la gente comenta, qué se dice, qué piensan, quién creen que es. Y la gente lo asocia con grandes profetas, de algún modo se aproxima a la realidad de Jesús en base a lo conocido, hasta donde les puede dar su imaginación, y se acercan, como digo, mucho a la imagen de Jesús. Esto es lo que perciben, pero de todas maneras a Jesús le parece más importante la opinión de sus discípulos, y a esta respuesta se adelanta Pedro a darla, con una respuesta que uno diría es perfecta, casi parece que se hubiera adelantado en la comprensión, en el camino, como si ya hubiera experimentado la Pascua, el don del Espíritu Santo. Es una confesión que más suena a alguien que ya entendió. Pero podríamos decir que es teóricamente perfecta. De hecho, se gana una bienaventuranza de Jesús: feliz de ti, y la confianza para darle esta misión nueva, el cambio de nombre, que significa esto, un envío especial que hace Dios para que sea, en este caso, Pedro, el cimiento visible. El cimiento de la iglesia siempre es Jesús, es donde se asienta esta construcción de la iglesia. Pero la presencia de Jesús o el cimiento visible va a ser Pedro. Pero vamos a ver cómo poco después esta confesión tan clara, esta proclamación tan impecable de Pedro, eh, carece de una comprensión absoluta de cuáles son las concreciones, qué implica esto de ser el Mesías. Probablemente por eso Jesús pide a los discípulos que no lo digan a nadie. Hasta que no tengan claro de qué se trata, es mejor que no anuncien la presencia del Mesías como ellos lo imaginan. Así como habíamos visto a Pedro caminar sobre el agua cuando miraba a Jesús y confiaba en él, y hundirse
en sus temores frente al viento y a la tormenta, algo semejante pasa ahora. Está inspirado por Dios para hacer esta profesión de fe, pero a la vez se hunde después en los pensamientos humanos, ajenos a los pensamientos de Dios, como se lo hace ver Jesús. Aún así queda Pedro como el fundamento de la Iglesia, evidentemente no por sus méritos, sino por la inspiración de Dios, por el poder de Jesús, que es un poder que incluso es superior al poder de la muerte. Pero los discípulos tienen que seguir aprendiendo, seguir haciendo este camino. Por este lado se puede entender también la expresión de Jesús. Pedro poniéndose delante es un obstáculo. Tiene que ir detrás de Jesús. Ve detrás de mí. Ir detrás significa seguir el camino, seguir entendiendo a Jesús y entonces comprender qué clase de Mesías es, y vamos a ver cómo sí van a seguir en este camino de Jesús en vida, pero también lo van a seguir después. Una vez que Jesús haya resucitado, los discípulos entienden más, incluso o especialmente a través de la recepción del Espíritu Santo, por amor a Jesús van a ser también ellos víctimas de la persecución, de la incomprensión, no porque esto lo busquen, Dios no quiere el dolor de nadie, pero sí quiere la fidelidad. Y entonces frente a la fidelidad de Jesús viene la persecución y su muerte, frente a la fidelidad de los discípulos va a pasar lo mismo, van a padecer la persecución y van a morir, para entender que ese es el camino que los conduce a la gloria. Creo que es un día para celebrar varias cosas. Por un lado, nuestra pertenencia a la Iglesia, ser parte de esta construcción cuyo fundamento es Jesús y cuyo fundamento visible fue Pedro y después fueron a lo largo de la historia los papas. Darle gracias a Dios de pertenecer a esta comunidad de salvación en la cual compartimos nuestra fe, en la cual nos hacemos discípulos para seguir a Jesús, intentando cada día ser más fieles al Evangelio. También nos fortalecemos para enfrentar las dificultades que esto nos puede traer en la vida. Las opciones por Jesús pueden traer y generalmente traen repercusiones, a veces en el entorno más cercano, además de en la sociedad en la que nos toca vivir. Entonces pedirle también esta fuerza que le comparte a los discípulos, esta fuerza que tiene la Iglesia para vencer incluso el poder del mal, el poder del peor de los males, que es la muerte, y estamos hablando de la muerte espiritual, obviamente. Los discípulos han experimentado esa muerte, pero han ingresado a la vida y a la vida de Dios. Pidámosle entonces a Jesús que nos ayude a ir conociéndolo, así como hicieron los discípulos, a no confundir la imagen que tenemos de Él con la realidad, a saber que siempre podemos conocer un poquito más a Jesús, siempre podemos ser un poquito más fieles a Él, en lo personal y en lo comunitario, que nuestra comunidad también sea signo de esta iglesia fiel, construida sobre Jesús y anunciando las mismas cosas que Jesús anunciaba, ofreciendo un camino de salvación a todos. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.